Bien. Les voy a pedir que quien tiene el televisor prendido, que no veo quién es, que me apague el micrófono, por favor. Ahí está. A ver si no se mezclan las voces y no escuchamos nada. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bien, perfecto. Sí. Bien, vamos a continuar en lo que habíamos quedado en la clase anterior, ¿sí? Si yo no me equivoco, habíamos terminado con, con... El hospital de día. Bien. Hospital de día y hospital de noche, ¿no? Sí. ¿Empatía y vínculo lo vimos? Porque me parece que no. No, no lo vimos. No, me parece que no. ¿No? No. Capaz que lo hemos comentado muy así por arriba, diría yo. Pero bueno, vamos a empezar por ahí. Bien, todos tienen el material. ¿O pudieron leerlo? Sí. Sí. Bueno. ¿Alguien me puede decir qué es el vínculo? ¿A qué hace referencia el vínculo? Cuando decimos yo tengo un vínculo con, vamos a suponer, no sé, mi hermana. ¿La relación con el paciente? Bien. Es una unión. No puedo tener un vínculo con un familiar mío, como dije, por ejemplo, con mi hermana, puedo tener un vínculo con el paciente. Sí, ¿Bien? que eso lo tenemos que ir logrando. Sí, sí, sí. Lo tenemos que ir logrando ¿cómo? Bueno, primero conociendo la incapacidad del paciente. Bien. También por palabra del médico de cabecera o el médico que lo está tratando, ¿no es cierto? Bien, el vínculo se forma con el tiempo. ¿Sí? Bien. Depende entonces, en el PDF decía que depende del modo en el que se encargan de cada cosa específica. En este caso hablamos siempre del paciente. ¿Sí? Sí. Después dice que, esperen que admito a los demás compañeros que siguen entrando, ahí está. Después, en el PDF también decía, o sea, nombraba a Riviere. ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Lo leyeron? Esta persona define el vínculo como la forma en que una persona se relaciona con los demás. ¿Sí? Estableciendo que una estructura relacional entre ambos comunicantes. ¿Sí? Y va a ser única, porque no es lo mismo el vínculo que a lo mejor yo formo con el paciente que el vínculo que forma, vamos a suponer que es un menor de edad, el vínculo que forma con su mamá. No va a ser el mismo. Bien, nosotros en ese vínculo, ¿qué necesitamos que se forme? Antes que nada, la confianza. Sí. Nosotros necesitamos que el paciente confíe en nosotros para poder ayudarlo. Si el paciente no confía en nosotros no formamos ese vínculo de confianza. ¿Vamos a poder ayudar al paciente? No. No. Exactamente. Bien,
también dice que dicha estructura marca la manera en que vamos a interactuar. ¿Sí? Y tenemos que establecer ciertas pautas y cierta conducta. ¿Sí? Porque no podemos dejar que viva la pepa, como decimos acá. No, hay que ponerle límite a la confianza, es una confianza de profesional y paciente, no de amigos. Profesional y paciente, exactamente. No son amigos. ¿Sí? Es la confianza necesaria que nosotros necesitamos para poder trabajar con nuestro paciente, creería. Exacto, es una confianza con ciertos límites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos pasamos de confianza, puede pasar muchas cosas en el medio. Como decir, Sí, como también descuidar el tratamiento, sí. antes que nada el tratamiento, de eso iba a hablar. No, hoy no tomamos la pastilla. Otra, vinculan sentimientos. ¿O no? Los sentimientos ni hablar. Se supone que no debe haber sentimientos con el Claro, paciente. por eso hay que establecer el límite de confianza. Exacto, es lo que hablábamos la otra vez con la compañera que ella cuida a su abuela, que tiene Alzheimer. No es lo recomendable, ¿por qué? Porque vos ya tenés ese sentimiento hacia tu abuela y qué vas a hacer. Muchas veces se traspasa eso y no cumplimos con lo que debemos hacer nosotros como Y acompañantes. sí, porque se dejan muchas cosas que tendrías que hacer profesionalmente y por el vínculo, la confianza que hay, muchas veces Se mezcla. gana el corazón. Totalmente, así como lo dijiste, gana el corazón. Bien. Y la empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Eso. No en el lugar del otro. Bien, ponerse en el lugar del otro. Es la capacidad que tiene una persona de percibir las emociones, los pensamientos del otro. Es una comprensión. La comprensión. Bien, bien. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos siempre, nunca olvidarlo, y tenemos que formar un vínculo con el paciente. Si no, lo que hagamos no sirve de nada. ¿Sí? Tenemos diferentes modalidades. Tenemos el acompañamiento ambulatorio, el acompañamiento domiciliario y ¿El de internación? el de internación y el de integración escolar. Una clase. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el acompañamiento ambulatorio? ¿A que tengo horarios o no? Sí. ¿Qué más? El ambulatorio significa más que nada que no está dentro de un establecimiento. Puede ser hospital, puede ser escuela. ¿Qué más? Vos vas a, Un geriátrico, la escuela, la... vos vas a acompañar al paciente fuera de estos lugares. ¿Sí? Claro, en el hogar también. O puede suceder, que también lo llamamos ambulatorio, cuando la persona entra, vamos a suponer, en un hospital, por un par de horas, por un par de días, y vuelve. No es que está 100% internado o dentro de ese lugar. ¿Bien? Son los pacientes entonces que pueden interactuar con el mundo exterior. ¿Sí? Sí. Y ahí se pueden planificar actividades. Bien, actividades como
alguna actividad. Ejercicio, caminar, Bien, Alguna salir a recreación, pasear, una una, manualidad. una recreación, una manualidad. de compras. Planeamos esas actividades, ¿sí? Tenemos que nosotros planear esas actividades, Sí. organizar el tiempo que vamos a pasar en esas actividades. Vamos a suponer que una persona ambulatoria, Yo había leído que decía sí, que teníamos que, en una de las actividades, se hablaba de lo que era trabajar con el vínculo, o sea, cómo nosotros, nuestro paciente, vamos a ayudar en relación a mantener una mejor relación que sea con la familia. Por ahí hay chicos o personas que les cuesta poder tener una relación con la familia, también así a relacionarse más con lo desconocido. claro, nosotros en ese caso vamos a hacer el vínculo entre el paciente y la familia. ¿Para qué? Nosotros siempre tratando de que a lo mejor su relación mejore, ¿sí? Les decía, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando con una persona que vive en un hogar de ancianos, ¿sí? Y tiene cierto tiempo para salir, ¿bien? Para interactuar con el exterior. Entonces nosotros tenemos que organizar ese tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer, tiene 2 horas día de por medio para salir al exterior, ¿sí? Planeamos qué vamos a hacer, ¿sí? También planeamos, por ejemplo, en este caso, si la persona vive en el hogar y nos toca un día de lluvia, ¿qué hacemos? Claro. Si tienes familiares, por ejemplo, podemos decir, bueno, hoy vamos a ir de visita a ver a tus hijos. Obviamente, siempre antes planeado. O un consultador. O ir Sí, a sí. tomar un café, qué sé yo, a un También, bar, algo así. por eso tenemos No sé, que, ese sería un encuadre, ¿que no? claro, sí, un organigrama, un encuadre. Bien, exacto. Entonces, siempre planeando lo que vamos a hacer. Sí, y conociendo ¿Sí? la patología, la incapacidad, Tot- porque por ahí si es una persona que no está acostumbrada o le hace mal estar en un lugar con mucha gente, el ruido, o sea, ya como Totalmente. que lo Esto tenemos ya, que saber de antemano, claro. claro, esto, como les dije antes, es ya conociendo al paciente, ya haber pasado un tiempo con él. Ahí vamos a ir aprendiendo nosotros qué es lo que a esa persona le hace bien, le gusta. Como por ejemplo, profe, como usted decía, nos toca un día de lluvia o lloviznoso. Y nosotros, si conocemos a nuestro paciente, vamos a saber si a nuestro paciente le gusta, de todas formas, salir, que sea a un bar, a una biblioteca, o le prefiere los días de lluvia quedarse en la casa. Creo que eso ya depende Claro, de lo que porque hay nosotros podamos entender pacientes, o comprender. sí, perdón, no te quise interrumpir. Digo que hay pacientes, que hay algunos que no les gusta salir del lugar donde están. También esa es otra. Sí. Claro, por ejemplo, La si nos tenemos, toca cuidar a un chico autista, hay muy pocas cosas que les gusta hacer. claro. Entonces nosotros podemos buscar actividades en su casa a lo mejor, pero en el patio solamente de su casa, no ir a una plaza, por ejemplo. Porque a lo mejor no le gusta ir a la plaza, no le gusta salir, no le gusta encontrarse con otros niños. Entonces Exacto. hacemos actividades que no hagamos habitualmente. Sí, sí. ¿Sí? Me da curiosidad Bien. cómo vamos a hacer para trabajar con las cosas justamente por ejemplo, un niño autista no le gusta hacer, porque a veces lo que pide la familia más que nada es que lo ayudemos, por ejemplo, en el tema de lo que es el jardín, que a un niño no le gusta quedarse con sus compañeritos, y cómo uno hace para que para ayudarlo, para que pueda asistir a las clases, para que pueda relacionarse con los compañeros. Creo que es muy importante esta parte. Yo creo que eso es el día a día, ¿o no? Que Sí, vaya agarrando confianza y... y a medida que va pasando el cursado, tenemos
varias patologías que vamos a ir viendo, una de ellas es esta que vos nombraste, así que tranquila, recién arrancamos, nos estamos introduciendo en el tema, si no nos introducimos, después todo lo que viene no vamos a entender mucho, ¿sí? Bien. Después tenemos el acompañamiento domiciliario, ¿sí? Que ahí ya cuenta por nosotros, por ejemplo, en el horario que trabajemos, el control de la toma de medicamentos. Esa no hay que olvidarla nunca. Si yo trabajo, Sí, vamos a consultarle a la suponer, familia cómo estuvo. sí, vamos a suponer que yo trabajo de 12 del mediodía a 6 de la tarde, una suposición. El paciente todos los días a las 4 de la tarde tiene una medicación que tomar. Yo no me la tengo que olvidar. ¿Sí? Nunca. Y si sabemos que el paciente, vamos a suponer, fue al médico el día anterior, preguntarle a la familia Claro. si a lo mejor le cambio la medicación, si le cambio la dosis, porque nosotros Sí. lo tenemos que saber. Bien. Había un ejemplo que decía, que no me lo olvido, que había visto en la tele que cierta medicación X la habían sacado del mercado porque Está estaba adulterada. adulterada Sí, sí, y demás. claro. Bien, ¿qué pasa en esos casos? Lo leyeron, ¿no? Estaba bueno el ejemplo. Sí, sí. Porque lo hayamos visto en la tele, no significa que nosotros, porque lo vimos en la tele, lo tomamos como 100% real, No. verdadero, y le sacamos la medicación, ¿no? Ahí tratamos de consultar al médico, consultamos con la Sí, familia, a lo mejor la familia ya preguntó, ya habló, pero no por decisión nuestra le sacamos un medicamento, o no se lo damos esta vez hasta ver qué pasa. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? El encuadre deberá ser preciso y acompañado siempre. Si hay que reajustar ese encuadre, lo hacemos. Como hablamos antes, si el niño nos toca un niño con autismo que no le gusta salir de su casa y nosotros teníamos planificado ir a la plaza, reajustamos eso y hacemos actividad en casa. Probamos otra cosa, sí. ¿Bien? Sí. Bueno. ¿Qué más decía? Que Sería no plan A y debemos- plan B. Sí, plan A, plan B, plan C y a veces D y todo lo que sigue. Siempre tenemos una alternativa por si sucede algo o a la persona a lo mejor no le interesa lo que nosotros planeamos hacer. ¿Bien? Después también decía que si la situación lo requiere, se necesita más de un acompañante. Se supone que no debemos trabajar más de 4 horas diarias. ¿Sí? Y que en el caso domiciliario tenemos que estar atentos ante qué, ante posibles proyecciones de conflictos, pueden ser conflictos individuales, pueden ser conflictos grupales, ¿de qué? De la familia sobre nuestra persona. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que escuchar a los familiares. A lo mejor a los familiares no les está gustando la forma en que nos manejamos con el paciente. Y no porque yo lo aprendí así, así y así, siempre tiene que ser así, así y así. Porque todo va a depender del paciente que nosotros tengamos al cuidado. Exacto. Está ¿Sí? buena la comunicación con la familia también porque es una manera igual de conocer al paciente, ¿no es cierto? De preguntarle, consultarle,
qué cosas le gustan, qué le afecta, qué le molesta, y ya Es vamos que conociendo siempre un poquito más. se supone que quien más conoce al paciente es la familia. Entonces Y nosotros también la tenemos, familia tiene que tener en claro a qué nos contrata, no abusar, no porque lo cuidemos tengamos que cocinar, bañarlo, bien, tener en claro a qué vamos, a qué nos vamos a desempeñar. eso es lo que hablábamos, creo que fue la clase pasada, que no entienden cuál es nuestro rol. Entonces ahí nosotros tenemos que hacerles comprender cuál es nuestro rol. Claro, Y ahí porque nos sería también contratan limitar la como si confianza. fuéramos niñeras, digamos, es todo junto, dirá, son acompañantes, tienen que hacer todo, y no es así. Niñera o ama de casa, le digo yo. Claro, O sea, pero ahí, lamentablemente, como no están informados, o sea, no saben cuál es el rol nuestro, ahí nosotros tenemos que informar, porque nosotros ante todo somos comunicadores. Si nosotros no les comunicamos cuál es nuestro rol, ellos a lo mejor van a seguir pensando que nuestro rol es todo. ¿Sí? Entonces ahí va a depender de nosotros y lo que nosotros aceptemos. Porque suele pasar, hasta diría, me atrevo a decir en la mayoría de las veces, uno necesita trabajo, vamos a ser sinceros. Entonces aceptás todo lo que venga, sí. más allá de que tu rol sea como acompañante terapéutico. Entonces va a depender de cada uno de ustedes cuál es el rol que quiere cumplir. Y sí, capaz que te digan, te pago un poquito más y me cocinás. Y ahí está en uno, aceptar o no. Está en cada uno también. Sí. ¿Sí? Muchas veces, como le dije antes, sucede que lamentablemente necesitamos la plata, necesitamos trabajar y el combo viene completo. Y si vos lo aceptaste, después, ¿cómo le decía a la familia? No, yo esto no es mi rol, pero vos lo aceptaste. Claro, tiene que ser de un principio, porque si no, Entonces, después no hay vuelta atrás. claro, tiene que ser muy claro cuál es nuestro rol. Sí, porque conlleva otras cosas también. Te puedes quedar un ratito más, saber que voy hasta un lugar, ya vuelvo, o, no sé, me atrasé, no, ya es Claro, no por ahí el molesta, efecto. 5 minutos más, puedes quedarte. Por eso hay que aclararlo nosotros. Nosotros tenemos que ser muy buenos comunicadores. Si no hay comunicación, es muy difícil que el otro te entienda. Y si el otro no te entiende, va a comprender lo que él cree que es lo correcto. ¿Sí? Bien. Implicaciones afectivas con algún miembro de la familia. Se supone que no debemos tener alguna relación afectiva con miembros de la familia de mi paciente. ¿Sí? Acompañamiento en instituciones. ¿A qué hace referencia este? A el paciente internado. Bien, puede ser en alguna institución para pacientes drogadictos, puede ser instituciones como hogares de ancianos, ¿qué más? Psiquiátricas, ¿no? Psiquiátricas, en el mismo hospital, por cierta patología, ¿sí? En instituciones, todo lo que abarque instituciones, ¿sí? También hay instituciones donde, por ejemplo, escolares, donde los niños permanecen de lunes a viernes y algunos de lunes a lunes. ¿Sí? También nos puede tocar eso. Profe, yo también vi, el otro día pasaron en el noticiero que un nene autista y la maestra, la maestra, la asistente terapéutica,
lo acompañaba a sus clases. Sí. O sea, iba a las 4 horas que iba el niño, porque era como su lugar seguro, su refugio, la asistente terapéutica. Y gracias a ella, ¿Sí? el niño hacía lo que la maestra decía, digamos. Muchas veces, ¿qué pasa en las escuelas? Los propios docentes no están capacitados. ¿Por qué? Pero no es que no están capacitados, no es que le quiero decir no están capacitados. Son tantos los niños, vamos a suponer, son un salón de 30 niños, y el docente no puede estar solo con este niño, quiere estar con todos los demás. Entonces, los familiares buscan un acompañante terapéutico para este caso especial. El chico es Conlleva, estructurado. claro, conlleva una serie de papeles y demás, pero se puede, ¿sí? La institución no se hace cargo del acompañante terapéutico, sino los familiares del paciente. Del acompañante. Profe, de aquí donde yo soy, pasa que hay un caso en el jardincito, que en el jardín de infantes, el hijito de una amiga tiene autismo. Si él no va con su acompañante, la maestra no lo deja llevarse a la clase, porque ella dice que ella no puede, no puede manejarlo a él, no puede manejar a sus demás compañeritos, entonces ella directamente no le permite el ingreso si él no va con su acompañante. Es lo que hablaba recién. Claro, eso mismo vimos en el noticiero. Claro, Aparte, no yo es también que- creo que uno como docente se niega también a esa capacitación. Yo tengo compañeros en el profesorado que él, aparte de estudiando lo que es la carrera de profesorado de historia, es docente en un colegio primario. Y él decía que él no le gustaba que esa inclusión que hay porque viene a cambiarle todo el método de estudio que él ha tenido, que él durante su carrera nunca le han enseñado que tenía que él lo ha dicho, lidiar con estos casos. Para mí eso está mal porque uno como docente tiene que estar abierto a lo que es la inclusión y la integración. Y creo que es muy importante lo que es la capacitación, porque a veces hay docentes que no se quieren capacitar. Y estos cursos, porque como ya le había dicho, estoy estudiando la carrera de historia y me gustaría capacitarme por si el día de mañana me toca un caso así, y es bueno porque nos ayuda a poder cumplir con nuestro deber de docente, de poder enseñar. No hay que, no, para mí es muy importante el labor de los acompañantes terapéuticos, pero también está la voluntad del docente, dueño del aula, en poner, o sea, en poder ayudar a su alumno sin hacer diferencia. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Sofía. Yo creo que todos deberían capacitarse, porque no podés, por así decirlo, discriminar a un niño, a una persona adulta, a quien fuera, por ser diferentes a nosotros. Aparte, estar preparado por si tiene crisis. Primeros auxilios psicológicos. ¿Puedo hablar? Arre. Sí, todos pueden Supone, hablar acá. yo voy a la secundaria todavía y tengo un compañero que tiene retraso madurativo. Pero a pesar de eso, el chico es bastante inteligente y bueno, suponele, él ante una crisis, pues no sé qué otro tipo de condición tiene, porque no nos hablan de eso como para nosotros poder actuar ante una situación así. Le había agarrado un tipo de crisis así nerviosa y de ira y empezó a romper todo en el colegio. Y ustedes no Bueno. sabían qué hacer, porque no los No, claro. capacitaron ni les enseñaron cuál es la patología que tiene ese compañero. Claro, encima nos ocultan eso y como que tampoco vamos a poder hacer nada. Yo quedé re impactada con lo que vi, y porque ni siquiera el propio preceptor ni el profesor, nadie pudo hacer nada para poder calmarlo, porque ninguno estaba capacitado. Porque no se capacitan. Es como dijo la compañera antes, muchos de ellos, no todos, se niegan a esto. Y es la realidad, es lo que pasa. Claro, tienen que incluir para Claro, saber cómo actuar uno. no porque tengan una discapacidad tiene que haber una escuela especial. ¿Por qué? Todos tenemos diferentes tipos de inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia. Claro. Yo a lo mejor no soy buena con el deporte, vamos a suponer. Esa inteligencia no la tengo desarrollada, pero me gusta mucho el arte.
Y a lo mejor a Aldo le gusta mucho el deporte y tiene esa inteligencia. A Ángela le gusta la lingüística y tiene ese tipo de inteligencia. Y no por eso voy a decir, no, yo soy más inteligente que Aldo y que Ángela porque yo tengo más inteligencias desarrolladas. No, la inteligencia la adquirimos con la práctica, todos. Les cuento una situación mía. Mi nena tiene 8 años. O sea, una criatura. Súper inteligente los chicos, ¿no? Ella empezó el jardín. Llega a casa y me dice, mamá, tengo que contarte algo. Primer día de clases. Me dice, yo voy con un nene que es muy pequeñito. A todo esto, ni enterado, o sea, no sabía de lo que me hablaba mi hija. Sí, le digo, ¿por qué? Le digo, es tan pequeñito. Mi hija igual es grandota, pero ella me decía que era como muy pequeñito, parecía un bebé, me dijo. Y le pregunto, y ahí ella me dijo, la señora nos explicó que él tiene una enfermedad, que él no crece como nosotros, pero es tan bueno, mami. Desde ese día, o sea, tiene enanismo. Ellos se lo tomaron tan natural, que nosotros, como adultos, deberíamos aprender de eso. ¿Por qué? Porque era su compañero, no importa la condición. Sí, mami, hay que ayudarlo, por ejemplo, ella me decía, buscar los lápices, porque estaban altos. ¿Sí? Pero se adaptan. Somos nosotros los grandes los que no queremos adaptarnos. Exactamente, eso iba a decir que a veces los docentes dicen que no porque va a ser difícil para los alumnos y eso para mí no tiene nada que ver. Aquí en donde yo soy, en la escuela primaria, hay una maestra que tiene una pierna ortopédica. Ella la primera vez que se presenta con pollera para que los chicos puedan ver. Ella les ha explicado a los chicos lo que a ella le ha sucedido, que tiene un accidente, y los chicos lo toman muy natural, ni siquiera le prestan atención a la forma de caminar. La hijita de mi amiga, ella lo ve normal, ella me decía a mí que su maestra, me contaba lo que le había pasado a la maestra y que los compañeros más la ayudan, tratan de no hacer, por ejemplo, cuando van al recreo, decía que ella, la maestra, todavía no estaba acostumbrada a ir a resolver algo rápido. Por ejemplo, una compañerita se había caído y tenían que ir a ayudar y los chicos han ido para que la maestra como no podía correr, ellos han ido a ayudar y han pedido ayuda a otros docentes. Y ellos... ¿Por qué? Porque los niños ya saben su condición. Claro, sí, tienen mucho más corazón que, chicos, que los adultos. Pero porque tienen la información también. Porque como decía la compañera que dice que tenía un compañero con retraso madurativo, ellos no sabían cómo actuar porque no estaban informados. Nunca la institución o el docente les ha explicado qué es lo que tenía el compañero. Entonces ellos no saben cómo actuar. Pero los que somos un poquito más grandes, hemos tenido los compañeros rebeldes, lo que nosotros llamábamos los compañeros rebeldes que no se quedaban sentados en la silla. Hoy en día son todos hiperactivos. Todos hiperactivos. Entonces nadie quiere lidiar con el hiperactivo. El hiperactivo necesita de actividades para ocupar, para que su tiempo libre, se terminó antes, actividad para que siga. Bien. Sí. Entonces ahí tenemos un problema de la institución escolar. O al imperativo lo tachan como el molesto, y a veces no es eso, no es el molesto. Pero no es molesto, no es que el chico sea molesto. Él necesita siempre de estar haciendo algo para ocupar su mente, porque si no, empieza, como decimos nosotros, el molesto, va de un lado para el otro, del banquito del compañero, del otro compañero. Pero eso no significa de que el chico no sea inteligente, de que el chico no pueda aprender al ritmo de los demás. No, todos tenemos un ritmo diferente de aprender.
Bien, Liliana puede aprender un texto en 5 minutos y yo lo puedo aprender en 5 horas, pero las dos lo vamos a aprender. Es lo que Tal pasa, cual. nada más que Seguir eso. trabajando. Es seguir trabajando y capacitándose. Si uno no se capacita, no sabe cómo lidiar. ¿Sí? Bueno, no me acuerdo ya en qué quedamos. En acompañamiento en instituciones. ¿Qué más? Planificamos el trabajo. Siempre, en cualquier tipo de acompañamiento se planifica el trabajo. Bien. Luego, el horario de visitas. Los horarios de visita. Vamos a suponer que está en una institución. Más allá de que la institución tiene ciertos horarios de visita, ¿sí? Nosotros, en el horario que trabajamos dentro de la institución, también ponemos ciertos horarios de visita. ¿Por qué? Porque nosotros en este horario vamos a trabajar con el paciente, no nos vamos a sentar a tomar mates. ¿Sí? Entonces, si en medio de una actividad que nosotros estamos haciendo con el paciente, viene el primo, el hermano, a los 10 minutos viene la madre, nuestra actividad nos sirvió. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos la actividad, lo mejor sería terminarlo. Si no nos sirvió la actividad. ¿Sí? Bien. También. Y ahora viene el acompañamiento escolar, que es todo lo que estuvimos hablando recién. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Asistencia institucional. Puede ser en la escuela, puede ser en la clínica, en un hospital de día, en los psiquiátricos, rehabilitación, ¿sí? Más centro de allá salud. de los centros de salud, más allá de ese acompañamiento en la escuela, porque la escuela no termina solo en la institución escuela. El niño tiene tareas, y en esas tareas también lo ayudamos, ¿o no? Sí. ¿Sí? Por más que no tenga tarea, le ayudamos a organizar la mochila para el otro día, depende de la materia. Sí, Exacto. sí. Los elementos que tiene que llevar. Hay casos que a lo mejor te contratan solo para el acompañamiento en la institución. Entonces, nuestro trabajo luego de la institución, lamentablemente, termina. ¿Sí? Pero a lo mejor tenemos dos horarios. Podemos tener el horario, a lo mejor el niño va a la mañana, nosotros vamos a la escuela. Y por la tarde tenemos 3 horas más o 4 horas más donde estamos en casa. ¿Sí? Entonces no termina solo en la institución. Y capaz que en la materia que le hace falta uno lo puede ayudar, ¿se entiende? Exactamente. Por eso nosotros también tenemos que estar capacitados para ayudar en ciertas cosas. Y lo O sea que no somos multifunción, somos maestros, enfermeros, todo. Sí, ahí sería somos igual un poco de todo. restringir. Sí, sí, sí. Sería como un Sí. poco restringir igual porque, como hablábamos hace rato, no vaya a ser que la familia diga, bueno, acá también tengo una maestra particular. Exacto, no es lo mismo Vamos a ayudar, ayudarle a hacer claro. la tarea, vamos a suponer que tiene que hacer tarea, que todos los días decir, no, esto no lo entendió en la escuela y yo se lo tengo que explicar sí o sí porque no cumplimos tampoco todos los roles. Claro, es que a veces capaz que el familiar va a decir, se lo explico una vez, ya sabe, ya está, y como que no... Bueno, nos pero empieza a ahí dar está, responsabilidades que no nos corresponden. Capaz que por hacer una ayuda ya, como ahí es que dicen, está le da la mano y te toman el codo. ahí está el compromiso del acompañamiento familiar. O sea, si no, nos llevamos a vivir al niño con nosotros y es más fácil. ¿Se entiende lo que quiero decir? A lo mejor suena mal, pero
suele pasar. Vamos a hablar con la realidad, no vamos a decir expectativas que muchas veces no pasan. Si no, les pinto todo color de rosa y usted cuando llegue van a decir, ay, ¿qué hago? Pero es la realidad, es lo que pasa. Lo mismo que hablamos la otra vez con los honorarios. Muchas veces no nos pagan los que tienen que pagar. Y nos contratan como de limpieza. Y no somos eso. Profe, Sí, lo que es marcar un límite. la asistencia institucional, por ejemplo, en lo que sería una institución escolar, nosotros tendríamos que adecuar las clases del maestro para nuestro paciente, ¿no? Tendrías que enseñarle al maestro, no adecuar la voz, porque si no, dale clase vos y listo. Ah, porque aquí se maneja de esa forma, o sea, ellos, por ejemplo, te pasan lo que es el plan de clase y vos lo adecuas para tu alumno. Porque es más fácil. Claro. Porque es más fácil. Vos estás ahí para acompañar al niño, no para enseñarle. La que le enseña es la docente. Si la docente te pregunta y te dice, Sofía, mira, tengo que dar cierto tema, no sé cómo adecuarlo para X niño, X paciente, vos le podés dar pautas de cómo adecuarlo, pero no le vas a dar clases vos. Vos estás ahí para acompañarlo. Ejemplo, que no le agarre algún tipo de crisis. Si le da algún tipo de crisis, vos lo contenés. Ah, ahora sí entiendo. Muchas gracias. No debería ser así. Como hablamos antes, no es que pase. No debería. Cristina se ríe. No sé si es porque digo la verdad o por qué. No. No, porque tengo un nenito acá. Ah, no hay problema. También le tenemos que enseñar, le enseñamos, mira que acá Sofi ya está preparada para eso. Bien. Y luego tenemos la asistencia domiciliaria, que son, por ejemplo, las internaciones domiciliarias, ¿sí? Los tratamientos ambulatorios. Un tiempo está, vamos a suponer, en el hospital y otro tiempo está en su casa, ¿sí? Donde la persona necesita de nuestra asistencia. ¿Bien? Sí. Bien, perfecto. Podemos seguir avanzando, así podemos terminar. Ahora, sí, servicio de hospital de noche. Esperen que voy a silenciar. Ahí está. Ahí está. Bien. Tenemos el hospital de noche, dijimos. Es un espacio de rehabilitación de personas que han tenido crisis severas en la salud mental, ¿sí? Lo cual provoca que una pérdida de relaciones familiares, laborales y sociales. ¿Bien? En cambio, Sí. el servicio de hospital de día, que es una estructura sanitaria por el cual el paciente recibe técnicas terapéuticas que requiere sin necesidad de ¿qué? De abandonar su entorno familiar. Bien, entonces, el hospital de noche es para pacientes que perdieron esa relación familiar, o a lo mejor no tienen dónde estar, por así decirlo. ¿Sí? Entonces ellos están en esa institución. En cambio, en el hospital de día, el paciente va y viene. Es como el ambulatorio. ¿Sí?
Y en el de noche vamos a ponerlo como si fuese una internación permanente. ¿Sí? En el hospital de noche, el paciente aprende a convivir con su enfermedad. ¿Sí? ¿Qué hacen? Le dan vías para poder manejar su enfermedad. ¿Sí? En cambio, en el hospital de día, el paciente puede estar internado por ciertas horas. Y en esas horas, Sí, tiene la posibilidad de exteriorizar. tratamientos que necesita. ¿Sí? Cuando finaliza la atención de ese paciente, vuelve a su hogar. ¿Bien? Por ejemplo, en el hospital de día, lo que mayormente se trata son trastornos alimenticios. ¿Qué más? Enfermedades psiquiátricas, la vejez, tratamientos, Una rehabilitación. bien, tratamientos oncológicos. ¿Sí? Sí. Bien, ¿se entendió la diferencia entre uno y el otro? Sí. 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 Bien. Condiciones para ser un acompañante terapéutico. ¿Cuáles son nuestras condiciones que debemos tener? Las hemos nombrado. ¿Quién me puede decir alguna condición que debemos tener nosotros para ser acompañantes? La empatía era una. Lo primero. Bien. ¿Qué más? Ética. Ética. ¿Qué más? Control de los impulsos. Bien. Ser, Interés por nuestro paciente. ser responsable. Interés, responsabilidad. Sí. Perseverancia. No porque esto no funcionó hoy, no significa que mañana no funcionará. Seguimos, lo seguimos intentando. No porque hoy fue un día muy difícil, mañana va a ser igual. ¿Sí? Por algo está el dicho, persevera y triunfarás. ¿Sí? No abandonemos lo que estamos haciendo porque no funcionó una vez, 2 veces. ¿Qué más? ¿Respeto lo nombraron? ¿Qué más tenemos que tener? Poner límites. Límites. Sí. Secreto profesional. Acuérdense de esa palabra. También tenemos que No confundir el vínculo. no confundir el vínculo, que lo hablamos anteriormente. Perfecto. Bien. Y luego tenemos técnicas o herramientas para nuestro trabajo. Tenemos las técnicas de comunicación, las cognitivas y el registro diario. ¿Se acuerdan del registro diario? Sí, Tenemos es el esas cuadernito que tenemos que tener. Bien. Las técnicas de comunicación, ¿por qué? Porque es fundamental, ¿o no? Sí, con el No general. médico. Bien, comunicación con quién? Primero con el paciente, con la familia, con nuestros colegas, Con el médico. con los médicos tratantes, ¿sí? Con los amigos del paciente, amigo, amiga. La comunicación es importante. Bien, con respecto a las técnicas cognitivas, ¿qué serían? Los Observación. juegos, por ejemplo. Recreación.
recreación. ¿Sí? Bien. Y las técnicas de registro diario, podemos hacer dos. Podemos hacer un registro del paciente y podemos hacer un registro propio, nuestro. Claro, la ayuda a memoria que decíamos la otra vez. La ayuda a memoria. Solo que acá le podemos agregar nuestro registro, hablando de nosotros como profesional, no del paciente. ¿Sí? Podemos llevar esos dos registros. ¿Bien? Sí, sí. Tenemos que tener ética, hemos dicho, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética puede ser la conducta de uno mismo, que sea lo que, por ejemplo, cuando decimos, usamos mucho lo que la palabra dice, esta persona tiene ética porque, no sé, no tiene un comportamiento, por ejemplo, un docente ético sería que lo que se habla en una aula o algún problema que surge en la aula no lo ande divulgando, por así decirlo, o por ejemplo en un examen, si un alumno ha tenido un error en algo, tiene que ser una persona a la cual no de eso después ande contando a los demás en el Ética proceso. profesional, Bien. sería. Claro. Y les pregunto, ¿ética y filosofía moral es lo mismo? Si yo digo, ¿tengo ética o tengo moral? Son parecidos, creo. Sí, se asimilan. Sinónimo. Son sinónimos. Sí, se asimilan. Entonces, ¿qué pasa? En filosofía, lo que nosotros llamamos ética es la conducta humana, Claro. lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, lo bueno, lo malo. La ética se basa en la moral de la persona. Totalmente, por eso va muy relacionado. Y nosotros debemos tener las dos cosas, ética y moral. ¿Sí? Los pilares fundamentales de la ética. Había un cuadrito, si no me equivoco en el PDF, que decía que la base de la ética era el bienestar, libertad, Justicia. justicia, dignidad y me falta una, si no me equivoco y no me la estoy recordando. Inviolabilidad de las personas. De las personas. Bien, ahí está. Gracias. Esa es la base de la ética. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que tener, además de todo esto, vocación, compromiso y responsabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Quedó alguna duda? No, pero ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que el paciente tiene derechos y deberes. Bien, y el paciente, en este caso pacientes familiares, esperan de nosotros que lo mejor para que ese paciente se haga responsable de sí mismo. ¿Para qué? Para que el paciente descubra nuevas alternativas. ¿Sí? Y vaya amigándose o aceptando su condición. Totalmente. y para que pueda llegar también a ser independiente, si la enfermedad o algo no se lo permite ahora, que
Capaz que en el transcurso del tiempo y nosotros ayudándole pueda llegar a ser un poco más independiente. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta por qué el paciente es paciente. ¿Qué lo llevó a eso? ¿Qué más? Sacar todo el potencial de ese paciente para que mejore. ¿Sí? Otra, estrategias. Nosotros tenemos que tener estrategias. Tenemos que saber cuáles son los puntos a favor y cuáles no. Cuáles son los más fuertes, cuáles son los más vulnerables. Tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos hecho y tuvo resultado. O cuál hemos intentado varias veces y no tuvimos resultado. Entonces debemos cambiarlo o mejorarlo. Entonces nos hacemos muchas preguntas. Todo lo que hagamos va a tener un... Sí. Exacto, todo lo que hagamos va a tener un resultado. Ahí vemos si es negativo, es positivo y cómo lo vamos evaluando Nosotros al día siguiente. nosotros como acompañantes estamos todo el tiempo haciéndonos preguntas. Y basado en esas preguntas y lo que respondemos y el paciente responde, es lo que nosotros vamos a ir mejorando para que el paciente mejore. Porque nosotros lo que buscamos es que el paciente mejore. Si implementamos algo que el paciente no hay resultado, al paciente no le sirve, por lo cual nosotros estamos haciendo mal el trabajo. ¿Sí? Bien. Creo Ahora, que no queda... profe, discúlpeme que le voy a hacer una pregunta. Sí. Ahora cuando tenemos el paciente, por ejemplo, en donde nosotros, cuando está con nosotros avanza, pero cuando con el familiar no. Y ese es el vínculo de confianza que tiene. Entonces con nosotros se siente confiable y el demás es un extraño, digamos. ¿Y vos qué me ¿Sabe querés? por qué le pregunto, profe? Porque a mí me pasa que con la paciente que yo estoy, tiene el síndrome de niño. Sí. Tiene el Alzheimer de niño ella. Y me pasa que, ¿cuál es mi problema? Que yo sé que es lo del vínculo, todo eso yo lo sé porque lo hemos estado estudiando, además lo sé. Pero tengo el problema de que una de las hijas se enoja porque ella conmigo hace todo, pero con ellas nada. Como le decimos nosotros, le entró los celos, algo así. Sí, y no me esa hija. Bueno, pero hablemos con la realidad, le entró los celos. Lo que no está entendiendo ella, creo yo, en este lado, ustedes, los demás compañeros también pueden opinar, es que no está entendiendo cómo manejarla a su madre. No sabe cómo manejarla. A mí me pasa que... ¿Por qué? Sí. A mi mamá, mi abuela no la conoce y a mí sí, entonces a mí me hace caso de tomar medicamentos, todo, y con mi mamá tiene miedo de estar, porque no la conoce. Ella, o sea, en este caso se tendría que replantear por qué con vos siente esa confianza o hace ciertas cosas que con ella no. ¿Por qué? Primero y principal, hay un vínculo afectivo, como hablábamos antes. Sí. Entonces, nosotros, vamos a ser sinceros, muchas veces nos enojamos con nuestros familiares. Entonces, a lo mejor un tonito subido de voz, ya a ella dice, no, yo con ella no. No, porque a mí Ana me trata re bien, porque es re buena, y con su hija a lo mejor la reta, como por así decirlo, porque tenemos la costumbre de retarlos, pobres. Sí. Y ellos no se dan cuenta, no es que lo hacen a propósito. A lo mejor eso se tendría que replantear. Me ha agarrado como que yo soy su mamá. Entonces, si yo le digo, te tomas esa pastilla y te la tomas y no me dice nada. Me dice, bueno, parecita. Es como que soy su autoridad, algo así. Claro. Algo así. Algo así. Por eso mismo los familiares
se tienen que replantear. Profe, y en ese caso, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Porque tenemos que intervenir en esa relación entre, por ejemplo, mamá e hija, ¿o no? Es difícil, ahí va a depender también de cada uno. O sea, nosotros lo que queremos es que el paciente esté bien. Y no podemos no generar, sino desvincular una madre con un hijo, por ejemplo. Vamos a suponer. Entonces, Claro, o crear un vínculo con ellos. Si no viene nunca y la vez que viene la reta y todo, es obvio que no va a querer estar con ella. Sí, nosotros por ahí podríamos, mejor dicho, tratar de tener una charla y explicarle ciertas cosas. Claro, porque lo que Pero, hemos leído decía algo como que teníamos que ayudar en cuanto a lo que es la relación de nuestro paciente, tanto sí, con sus compañeros como con la familia. Por supuesto que vamos a el suponer, familiar está abierto a tener eso, porque, por ejemplo, en mi caso no está abierto a tenerlo. eso es lo que iba a plantear, sí. El familiar, vamos a suponer, la hija, hablamos de una señora mayor, la hija viene cada 2 semanas, media horita y se va. Y la señora que nosotros estamos cuidando nos plantea de que la hija va muy poco, que esto, que el otro, Nosotros podemos replantearle eso a su hija, decir, vos sabés que María está todo el tiempo preguntando por vos, por ahí podría venir un poco más seguido, o sea, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es el bienestar de nuestro paciente. Después va a depender de que el familiar, eso ya es otra cosa. Claro. Nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor. Sí. ¿Sí? Pero no resulta siempre de la forma que uno quiere. Sí, ¿no? ¿Sí? Pero está bueno siempre el diálogo.